Volvemos entonces a Última Mirada con lo prometido. Vamos a conversar de inmediato con Raúl Sori. Vamos a viajar, Raúl, entonces hasta Colombia. Es un día bien complicado. En las últimas horas se produjo una explosión al interior de una base militar en Colombia. Un hecho además que ocurre el mismo día en que se anuncia la suspensión temporal del paro nacional en este país. ¿Cómo viste? Primero una mirada general. ¿Cómo viste esta jornada en Colombia, Raúl? Qué gusto conversar contigo. Igual, Mónica, un placer. Lo veo muy complicado, es decir, va a haber gente que va a sacar conclusiones justo el día que el paro se suspende. No lo han terminado, sino que han dicho que lo van a suspender. El paro naturalmente se venía desgastando, ya llevaban 50 días, esto partió el 28 de abril, imagínate, 50 días no hay movimiento social que pueda mantener una movilización constante y ya en las últimas jornadas venía en franco descenso, había cada vez menos personas y también muchos de los bloqueos, barricadas se estaban debilitando y además había aparecido un fenómeno preocupante que eran unos individuos que se denominaban los camisas blancas, que eran civiles, que en algunos casos aparecieron acompañando a la policía, tenían una cierta apariencia de paramilitares sin uniforme, pero que estaban tomando posturas cada vez más agresivas contra los manifestantes. Yo creo que eso también influyó. Y bueno, 50 días, te digo, no hay un movimiento social que se pueda sostener durante tanto tiempo, menos en pandemia y con una situación económica en Colombia que es muy, muy delicada. Y como siempre ocurre en estas situaciones, también ya está empezando a faltar los abastecimientos, había falta de combustible, ciertos alimentos. Por lo tanto, también la propia población llega un momento en que tiene que pensar en su supervivencia y eso es lo que estaba ocurriendo con el movimiento en Colombia. En cuanto al atentado, bueno, se sabe que fue un autobomba que fue llevado en Cúcuta, ciudad que se hizo célebre en Chile, especialmente por la presencia allí del presidente Piñera, que fue a presenciar, según se decía en aquel entonces, la caída del régimen de Maduro y en Cúcuta se reunieron una gran cantidad de mandatarios y de representantes para ver, observar desde allí, digamos, el alzamiento contra Maduro. Bueno, eso no ocurrió, pero Cúcuta quedó en la memoria y Cúcuta es muy importante porque precisamente sabemos que está en la frontera con Venezuela. Y además, esta base militar, hay un número significativo de asesores militares estadounidenses. Entonces, hay mucha especulación por qué fue allí el atentado. El gobierno, el ejército, inicialmente ha culpado al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, que es la guerrilla más pequeña en Colombia. Hay otros que dicen no, pudieron haber sido disidentes de las FARC, pero la verdad que no se sabe y no hay ninguna evidencia todavía de quién realmente realizó este atentado que dejó más de una treintena de heridos, 3 de ellos graves. Claro, porque además hay que constatar que en esa base militar es una base que opera también el trabajo contra lo que queda del ELN y también contra las bandas criminales que son en el fondo las degradaciones de guerrillas que terminan en el fondo desarticulándose, los que no deciden seguir el proceso, por ejemplo, la FARC, el proceso de paz, los que no deciden desarmarse y estas bandas criminales también se combaten desde ahí, pero quiero llevarte un poco más a las consecuencias que tú ves que a estas alturas las protestas han generado en Colombia en varias líneas, porque estamos hablando, por ejemplo, de un presidente que tiene un 79% según algunos sondeos de desaprobación, tal vez uno de los más impopulares en la historia de Colombia, que no era algo, ciertamente, que Duque hubiera esperado, o sea, llegar a este nivel no era algo que él hubiera previsto. Entonces sería interesante ver qué consecuencias ha ido generando en el país, en el contexto de pandemia, tienen elecciones pronto, el 2022. ¿Cuáles ves tú las consecuencias? Algunos dicen que va a ser un hecho, una crisis social más acotada, otros dicen no. Esto ha cambiado al país de alguna manera y va a tener consecuencias relevantes. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Bueno, partamos por la pandemia, que hoy día Colombia tuvo uno de sus días más amargos, casi 600 muertos hoy. De manera que es un día
aciago, se diría, para Colombia desde más de un punto de vista. Y la crisis, la pandemia allí es galopante. En un país que está en un estado de pobreza y de exclusión de vastos sectores de la sociedad muy importante. Y bueno, en Colombia se ha dicho algo que se dijo mucho en Chile. Colombia cambió. Y cambió porque este movimiento social no tenía precedente. Durante muchas décadas, casi medio siglo, Colombia estuvo bajo la amenaza de la guerrilla, de la guerra civil, y bueno, los militares cada vez que se veían enfrentados a una situación de rebelión social, decían, estos son los tontos útiles de la guerrilla, y reprimían con mucha fuerza los sucesivos gobiernos a los movimientos sociales. Y esta fue la primera vez que se produjo un destape con una salida pero abrumadora en decenas de ciudades colombianas. Millones de personas estuvieron en las calles y, claro, lo peor que le podría pasar ahora al movimiento social colombiano sería una vez más una militarización del conflicto. Es decir, este atentado, lo haya hecho quien lo haya hecho, es muy negativo para el movimiento social, porque eso da la base para una represión sobre la premisa de que están siendo utilizados, son manipulados por fuerzas oscuras, que a veces no se logra establecer quiénes son, pero eso puede ser una excusa para una represión más dura. De manera que habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero lo que sí es claro que estos movimientos sociales, como lo vimos en Chile, producen una radicalización y una masificación de la participación política. Y por lo tanto, Colombia realmente ha cambiado, mostró un rostro que no habíamos visto en medio siglo, el mismo rostro que se vio en Chile hace un par de años, cuando más de 1 millón de personas salen a las calles. Estamos ante un fenómeno de proporciones mayores que tiene tremendos contenidos sociales. Claro, y que uno también podría hacer en otro sentido un paralelo, por ejemplo, con Perú con la generación Bicentenario, cuando sale a las calles en un movimiento más breve, en otras circunstancias, pero que marcado durante años por el temor al terrorismo, por lo que sufrieron con Sendero Luminoso, muchas generaciones no se movilizaban por temas sociales porque había un trauma muy fuerte, muy entendible también. Son épocas muy oscuras de las vidas de cada uno de los países. La FARC también es un periodo tremendo también de mucha violencia, de mucho dolor, de la droga, de los paramilitares, de la guerrilla, en fin. Entonces, claro, uno podría hacer un paralelo con esa llamada generación Bicentenario que sale a las calles en Perú, pero me gustaría si pudieras ayudarnos a retroceder en el tiempo, Raúl. Porque mucha gente no necesariamente lleva al dedillo lo que fue este proceso en Colombia. Entonces es interesante retroceder bastante en el tiempo y contar cómo llega Duque al poder. Duque que, bueno, en su minuto Juan Manuel Santos, que es el presidente anterior a Duque, era el delfín de Álvaro Uribe, pero se produce una ruptura y un desacuerdo tremendo por el acuerdo de paz con las FARC y por varias políticas más, con quien había sido el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, ¿no? Y luego entonces llega Duque, que sí es un cercano a Álvaro Uribe, que no se ha distanciado, aunque han tenido algunas fricciones, pero no se han distanciado del todo. Me gustaría que nos contaras cómo llega al poder, a qué país llega a gobernar, con estas diferencias, por ejemplo, con el mundo agrario, con una desigualdad muy fuerte. ¿A qué país llega Duque a gobernar y cómo se van desarrollando las cosas hasta ver este conflicto? Bueno, Duque es, hasta cierto punto, es el delfín de Uribe, y Uribe fue el hombre fuerte y que dio la guerra frontal a la FARC y hasta cierto punto obtuvo la derrota de la FARC, la derrota militar, que después el presidente Santos fue el encargado de firmar la paz. El presidente Santos había sido ministro de Defensa de Uribe, pero se produce una pugna muy fuerte entre Uribe y Santos, y Uribe apoya a la facción de Iván Duque, que es el actual presidente, en, digamos, negando buena parte de los alcances que se habían conseguido en las negociaciones de paz. Uribe era totalmente contrario a una negociación de paz con la FARC y por lo tanto hasta cierto punto la saboteó. Bueno, Iván Duque retoma la posición de Uribe y curiosamente Uribe ha sido relativamente, como tú bien señalaste, ha tenido fricciones y ha sido relativamente frío con Duque. Y eso, por supuesto, contribuyó a minar la popularidad, porque
el que es realmente popular en la derecha colombiana es Uribe y no Duque. Duque no tiene una trayectoria propia. Hasta cierto punto Duque es una creación de Uribe. Y si Uribe le quita piso, bueno, él queda bastante debilitado y él cometió un error muy grave. Todo este incidente o toda esta situación se generó porque él estaba proponiendo una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria castigaba duramente a las clases medias. Y eso contribuyó a generar una alianza entre los sectores populares que estaban muy postergados, más se le sumó un sector importante de clases medias que se vieron afectadas en una medida desproporcionada, si se quiere, en relación a lo que podríamos llamar a los sectores más privilegiados o con mayores recursos. Y por lo tanto hubo un sentimiento en esas capas medias de una gran injusticia. Y eso fomentó una alianza que no se había visto y que, al igual que en Chile, no tenía connotaciones políticas partidarias. La gran masa de los que participaron en estas protestas eran personas que salieron a la calle, que pertenecían a organizaciones de base, organizaciones barriales, pero que no tenían filiación política. Por lo tanto, este es un movimiento, por lo demás, muchos de los que participaban eran jóvenes, tuvo características muy novedosas en Colombia como las tuvo en Chile. Ahora, ¿cómo crees que va a afectar las elecciones del 2022, las presidenciales en Colombia? Es difícil prever también cómo afecta en un sentido u otro, si emerge un liderazgo desde este movimiento de protesta o no. Evidentemente que Uribe, que el sector de Uribe queda muy golpeado, que Duque queda muy golpeado, que quien sea asociado a ellos también. Pero tampoco se sabe qué va a pasar con este movimiento social de aquí al 2022. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo cambia el panorama político también del país? Bueno, aquí una cosa que vimos durante todas las últimas décadas fue el poder creciente del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Una policía muy militarizada que tiene cuerpos de choques especiales que fueron realmente brutales en esta protesta. Una de las grandes reivindicaciones de este paro fue que se disolvieran estos grupos de choque. De manera que tampoco en Colombia se podría desechar completamente alguna participación más activa de los militares según cómo avance la situación. Por cierto, hay también factores internacionales que gravitan en esto, pero los militares han conseguido una cuota muy importante de poder a lo largo de su campaña contra la guerrilla. ¿Qué va a pasar a nivel político? No, para eso necesitamos una bola de cristal. Realmente cuando ocurren estas situaciones, Mónica, es como en Chile. Es decir, aparecen nuevos protagonistas, nuevos actores políticos, y es muy difícil saber cómo se van a relacionar entre sí y qué va a emerger como el factor dominante. Lo que sí sabemos en Colombia, y es muy interesante, yo sigo bastante de cerca en Colombia, tiene una sociedad civil muy fuerte, muy articulada, y una sociedad civil muy culta, muy instruida. Y si uno ve el nivel del debate político en Colombia, es realmente admirable. Y lo digo en el conjunto del espectro político, no es sí, entiendo, de izquierda a derecha. Intelectual muy sofisticada. Sí, bueno, y uno puede verlo en los diarios, los columnistas, los artículos, los escritores, la literatura, el arte, bueno, también son finalmente reflejo de todo eso. Eso es lo que alimenta también el espíritu cívico de un país y la masa crítica también de izquierda a derecha que existe. Quisiera llevarte a las reformas que necesita, crees tú, Colombia, los temas pendientes. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque cuando uno mira a Perú, de nuevo haciendo un paralelo, uno ve partidos políticos extremadamente débiles, o casi sin algunos fantasmas. Hay algunos cronistas y analistas que les han llamado a los partidos fantasmas, porque están, pero es como que no están. La corrupción, por ejemplo, en el caso de Perú, la desigualdad, la informalidad en el trabajo, que en Perú alcanza el 70%. Me gustaría, entonces, o también cómo funciona, en el caso de Perú, se critica bastante cómo funciona, y están en medio de una crisis. Imagínate, hoy día veíamos todo el tema del recuento, que sigue favoreciendo la distancia Castillo, pero sigue la polémica, sigue complicado, han tenido
en 5 años 4 presidentes. Entonces, claro, uno se pregunta cuáles son, si ahí son esas reformas, cuáles son los temas pendientes en Colombia, aparte del evidente que es el tema todavía del proceso de paz, que es un proceso, no es una cosa que se firma un día y se cierra. ¿Cuáles son los temas pendientes, Raúl, en Colombia? ¿Cuáles son las heridas también de esta sociedad? Bueno, un tema que estuvo muy presente a lo largo de todo el paro es la necesidad de tener una renta básica. Nos puede sonar familiar, es decir, garantizarle a la población un ingreso mínimo razonable. Yo he visto en Colombia niveles de pobreza, en Bogotá, no en provincias donde hay mucha pobreza, pero en el corazón de Bogotá, he visto niveles de pobreza realmente asombrosos, muy superiores, pero muy superiores a nada de lo que he visto en Chile. Por lo tanto, este tema de la renta básica ha sido una reivindicación muy importante. La educación figuró en muchos afiches, en muchos carteles, en muchas plataformas, y la demanda concreta es que el Estado garantice educación superior gratuita durante 3 años a los sectores de más bajos ingresos. Es decir, que se abra la escala de movilidad social en términos de educación a sectores de la población que con sus propios ingresos jamás van a poder salir de su condición. Por lo tanto, esa es una segunda reivindicación muy importante. Y bueno, Colombia tiene una población rural significativa y está pendiente una reforma agraria y que era parte de los acuerdos de paz, en lo cual se ha hecho muy poco. Es decir, la distribución de la tierra es absolutamente desigual e injusta en Colombia. Y la FARC luchó por esa reforma agraria, no la consiguió, pero como parte de los acuerdos de paz dijeron, está bien, vamos a deponer las armas, pero el Estado se compromete a regularizar personas que fueron expulsadas producto de la guerra, tuvieron que salir de las regiones de combate, y muchos otros que fueron desplazados por elementos paramilitares que en forma masiva despoblaron ciertas regiones y se aprovechan de ellas. Sí, y las cifras son bien impresionantes porque si mal no recuerdo, el 1% de las grandes fincas tienen el 80% de la tierra cultivable de Colombia. Es uno de los países más desiguales en distribución y tenencia de tierras, y el 80% de la tierra útil está dedicada a ganadería y solo el 20% a agricultura, lo cual también ha sido un tema, la inseguridad alimentaria y la distribución también de esos terrenos. Quiero cerrar con algo muy breve. Colombia hizo un proceso constituyente súper interesante, muy interesante, muy relevante, pero da cuenta de que una constitución, siendo muy relevante y ayudando a descomprimir el ambiente en un país, no basta. Y eso es interesante también reflexionarlo pensando en Chile, en el proceso que estamos viviendo, porque lo que vemos hoy día es posterior a un proceso constituyente que ha sido calificado como ejemplar en muchas partes del mundo. Para cerrar, si pudieras darnos una breve reflexión sobre eso. Bueno, ponlo por escrito, Mónica, y yo te lo firmo, porque tienes toda la razón. Es decir, finalmente una constitución es un escrito, y los escritos no tienen en sí mismos gran valor si no hay quien los aplique. De manera que, junto con aprobar una constitución, tú tienes que tener los mecanismos, y más que los mecanismos, una población, una ciudadanía que está esforzada en que se cumpla de la manera más fiel posible aquello que se ha establecido en la Constitución. Y esa es la belleza de tener una Constitución escrita a partir de una elección popular, y que quienes participan en la redacción de esa Constitución son representantes, expresan a las fuerzas que existen dentro de la sociedad. Y eso es una primera garantía, no la única, pero es una garantía importante, que lo que se establezca en la Constitución finalmente sea respetado y se aplique. Raúl, qué importante labor que tienen entonces los constituyentes, lo sabemos, en nuestro país, pero eso es solo un paso importante, pero nunca suficiente. Ha sido como siempre un gusto, un honor y un aprendizaje, además, como siempre, escuchar tu análisis, Raúl. Muchas gracias.
Mónica, el placer es todo mío. Que estés muy bien. Buenas noches. Igual, chao.